Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Donet y junto con mi compañera Constanza Vázquez les presentaremos nuestro proyecto de ingeniería titulado Transformación digital aplicada a los procesos de gestión de almacén de una empresa distribuidora de artículos de embalaje. Les presentaremos nuestra agenda, en lo que basaremos nuestro proyecto. En un principio presentaremos los datos de la empresa y el fundamento de la elección. En una segunda instancia, el objetivo general de nuestro proyecto y el alcance del mismo. En tercer lugar, el análisis de la situación actual que tiene la empresa. Luego, los problemas y el detalle analítico de los problemas críticos que tienen. Un estudio de tiempos detallado en base a las variables que consideramos pertinentes. Un mix de soluciones con las propuestas y las soluciones digitales que consideramos adecuadas. Y ya para finalizar, un estudio económico que respalda el proyecto y la aplicación del mismo con sus respectivas conclusiones. Bien, la empresa en la cual estuvimos basando nuestro proyecto es Papelera Dipac, Sociedad Anónima. Es una empresa que inició sus actividades en el año 2005. Actualmente posee 15 empleados, 7 de ellos trabajando en el almacén, y se dedica al rubro de comercialización de artículos de embalaje. Tiene una gran variedad de productos, más de 1000 SKUs distintos, entre los cuales se pueden familiarizar algunos productos como papel, cartón, artículos de ferretería. Continuamos con los datos de la empresa y pasamos a hablar de la jerarquía de la estructura. La empresa cuenta con un director general, una persona, un gerente general, una persona, un área de facturación con 3 personas, 2 personas en el área de compras, una en atención al público, es decir, en mostrador, y finalmente con las personas del depósito, donde hay un encargado y 6 pickers. Por fuera de esta estructura podemos ver que cuentan con 2 consultores legales, 2 consultores vinculados al área de IT, que dan soporte a lo que es el área de facturación y de compras, y 6 vendedores estratégicos ubicados en distintas provincias. ¿Por qué decidimos trabajar con Papelera Dipac? Desde el momento en que nos abrieron sus puertas, ellos ya tenían bien en claro cuál era uno de los objetivos que querían alcanzar, y ese era entregar los pedidos dentro de las primeras 48 horas de realizados. Además de esto, ellos habían detectado distintas situaciones que les impedían llegar al mismo. Entre ellos, la capacidad limitada de almacenamiento, el almacén que no contaba con una distribución de espacios bien definida, no había criterios, no existe codificación funcional y había una gran variabilidad entre los tiempos de preparación de pedidos. Bien, yendo en concreto al objetivo general de nuestro proyecto, el mismo es formular una propuesta de mejora en los procesos de gestión de almacén, haciendo énfasis en la reducción del lead time de entrega de los pedidos a clientes, optimizando las actividades críticas vinculadas a la logística interna por medio de soluciones digitales. Buscamos centrarnos en resolver esta problemática con una visión sistémica, es decir, estudiamos el sistema de manera integral y analizando cómo distintas alternativas posibles para la mejora de un indicador en particular afectan de manera indirecta a otras mediciones. En este punto hay que hacer la aclaración de que las propuestas de mejora analizadas son principalmente reordenamiento de los recursos disponibles, cambios en las metodologías de trabajo actual y cambio cultural a través de la incorporación de nuevas tecnologías que permiten un trabajo más acorde y seguro para el personal. Tomamos como premisa no incurrir en grandes erogaciones económicas para demostrar que con cambios metodológicos se puede llegar a resultados considerables. A continuación, vamos a tratar de presentar que para poder proyectar un futuro, debemos conocer cuál es nuestra situación actual. Es por ello que les presentamos en pantalla cuál es el layout actual de la organización. Vamos a destacar las zonas más importantes, como son por ejemplo la zona de carga y descarga de camiones. Podemos ver que se encuentra en la planta baja, porque tienen un único ingreso para los mismos. Luego tenemos la zona de recepción y de control, que debe ubicarse cerca de esta zona anteriormente mencionada. Tenemos la zona de almacenamiento. Como podemos ver, hay una en la cual vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos, que es la que se encuentra en planta baja, y luego contamos con un quinto y sexto piso en la organización. ¿Por qué están en otro color? Porque en planta baja nosotros vamos a tener todos los ítems o productos que vamos a piquear. Por otro lado, en el quinto y sexto piso se guardan palets completos.
Luego vamos a destacar la zona de picking, que es donde vamos a ir consolidando todos los pedidos. Tenemos la zona de salida y de verificación, que también debe estar cerca de la zona de carga y descarga de camiones. A través de los distintos encuentros y de las charlas, hemos detectado que no cuentan con un sistema de warehouse management, apelan mucho a lo que es su memoria, almacenamiento dedicado, es decir, esto va a derivar en un bajo nivel de utilización del almacén por no tener criterios muy claros a la hora de diseñarlos. Vamos a tener límites físicos que nos van a limitar las entradas, ingresos y egresos. No tenemos una clara identificación de las posiciones, nuevamente apelan a su memoria, y la codificación actual no es funcional. Bien, metiéndonos de lleno en las problemáticas, luego de hacer los primeros relevamientos y también gracias a un intercambio no solo con los dueños, sino con el mismo personal del depósito, logramos detectar algunos focos que impulsaban directamente e impactaban directamente en el problema principal para ellos, que era la reducción del lead time de entrega. Esos focos que podemos identificar con un diagrama de Ishikawa son: los inventarios estaban desactualizados, tenían altos tiempos de búsqueda de materiales en depósito, tenían una alta variabilidad en tiempo en la preparación de pedidos, no tenían posiciones claramente identificadas y tenían un escaso registro de datos. Bien, acto seguido pasamos a un FODA. Vamos a plantear las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y en esta situación vamos a tratar de destacar como mayor fortaleza la gerencia, que tenía una actitud positiva y abierta hacia lo que era la mejora continua. Y por otro lado, la amenaza mayor, que no es necesariamente de este rubro, que es el entorno VICA, es decir, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Para poder brindar una propuesta superadora, factible, y así empezar a dar los primeros pasos hacia la transformación digital, fue necesario concentrar nuestros esfuerzos en una reducida cantidad de puntos que generen gran impacto. Teniendo en cuenta la apreciación exhibida y sumando a los datos recolectados gracias al diagrama de espina de pescado, que plasma problemas con potencial de mejora, los analizamos más en detalle aplicando un concepto de ANFE de proceso, con el cual pudimos detectar que los problemas o los efectos de falla potenciales, los modos de falla potenciales más altos eran no solo los altos tiempos de búsqueda, sino también la variabilidad en la preparación de pedidos. Con el objetivo de profundizar más de lleno en ese análisis, hicimos un diagrama de Pareto con el fin de exponer el 20% de las causas que generen el 80% de los problemas. Gracias a esto pudimos observar que los problemas principales que se presentan corresponden en gran medida a la demora en las entregas de pedidos a clientes debido al incumplimiento en el nivel de servicio, confirmando de esta manera la sospecha inicial que tenía la gerencia y convirtiéndose en nuestro principal objetivo a solucionar. Sin embargo, también adicionalmente, gracias a la matriz de impacto-urgencia, no solo hicimos foco en el principal objetivo a solucionar, sino que también nos permitió tener un plan de acción para el resto de las problemáticas que afectaban directa o indirectamente al problema principal. Para finalizar con las herramientas, vamos a presentar el ADA, que es una herramienta de autodiagnóstico digital avanzado. Este es un extenso cuestionario que fue compartido en el programa de transformación digital impartido por la Municipalidad de Rosario, donde buscan investigar cómo se comporta la empresa en base a 5 dimensiones diversas. En primer lugar, tenemos la estrategia de mercado y negocio, tenemos los procesos, organización y personas, infraestructura, productos y servicios. La idea es comparar el nivel de digitalización que tenemos hoy versus el potencial que podríamos llegar a tener el día de mañana. Hay que ver siempre esto con una situación o con un ojo optimista. Ahora vamos a pasar a explicar cuáles son los detalles. Entonces vamos a incurrir en un estudio de tiempos. Cuestión principal a destacar es que en DIPAC Sociedad Anónima cuentan con 2 tipos de pedidos que se comportan de maneras diferentes. Por un lado tenemos los mayoristas y por otro lado tenemos los minoristas. Los minoristas representan un 60% de los ingresos de la organización, mientras que los mayoristas un 40%. Para poder hacer este estudio de tiempo, además hemos debido considerar distintas cuestiones. ¿A qué llamamos nosotros un pedido minorista
¿Y qué es un pedido mayorista? Un pedido minorista es aquel que cuenta con más de 15 ítems diversos y uno mayorista con menos de 15, pero considerables cantidades cada uno. Por otro lado, tuvimos que definir cuál iba a ser el dispositivo de medición, en este caso el cronómetro. Debimos definir quién era el responsable de las observaciones, que era el encargado del depósito, y tuvimos que estructurar una metodología para la toma de tiempos. Sumado a esto, nos preguntamos, ¿cómo garantizamos la aleatoriedad y la confiabilidad en la toma de los tiempos? Decidimos que por día vamos a tomar el tiempo a 4 pedidos, 2 mayoristas y 2 minoristas. Otro punto a tener en cuenta es que hay que variar los horarios en los cuales se toma, por una cuestión de tratar de evitar patrones e influencias. Por ejemplo, si yo tomo todos los pedidos a última hora del día, la persona está cansada. En tercer lugar, vamos a ver que los pickers deben ir rotándose, es decir, las personas que deben ir recolectando los pedidos pueden esconder factores inherentes a ellos mismos. En una cuarta instancia, debemos asistir durante la primera toma de tiempos para poder minimizar los errores y disipar dudas. Una vez tomados todos los tiempos, debemos probar la normalidad de los mismos, y para ello tratamos de hacer una prueba de hipótesis. Bien, gracias a los comentarios que hizo Constanza, y utilizando el software Minitab, podemos observar un resumen de las herramientas que fuimos utilizando, en conjunto también con gráficos de probabilidad normal, histogramas y comparación de media y mediano, obteniendo de esta manera un tiempo medio de preparación de pedidos minoristas de 19,01 minutos y un tiempo promedio de preparación de pedidos mayoristas de 15,95 minutos. Respecto a la normalidad de la distribución de los datos, como mencionó mi compañera, se realizó una prueba de hipótesis para cada muestra recolectada. La hipótesis nula era que la variable definida, la cual es el tiempo de preparación promedio de pedidos mayoristas y el tiempo de preparación promedio de pedidos minoristas, es que proviene de una distribución normal, y la hipótesis alternativa es que tiene otro tipo de distribución. Se definió justamente esas variables y realizamos la prueba de Anderson-Darling. Como podemos observar, para ambos tipos de pedidos, el valor P es mayor que el valor de significación de la prueba que consideramos, alfa igual a 0,05. Con lo cual no tuvimos suficiente información para rechazar la hipótesis nula de que las variables definidas tengan distribución normal. Bien, ahora vamos a comenzar a explicar cuál es el mix de soluciones, las propuestas y soluciones digitales, pero como podemos ver, no vamos a distinguir entre digital o no. Vamos a separar en base a los objetivos que van a cubrir o que van a tratar de cubrir. En primera instancia tenemos el aprovechamiento del espacio físico, tenemos la recopilación, relación y uso de la información disponible, facilitar los desplazamientos y comunicaciones, la disminución de los tiempos de preparación de pedidos y desplazamientos, y para finalizar, el monitoreo de la evolución en el tiempo. Teniendo como principal característica el primer objetivo, que fue el aprovechamiento del espacio físico, debíamos analizar la distribución del almacén. Y dadas las características que fuimos detallando respecto al almacén, hay que marcar que ellos poseían una estrategia de almacenamiento dedicada, ya que no tenían posibilidad a través de un sistema de tener una estrategia de almacenamiento aleatorio. Por esta razón, propusimos una estrategia mixta de almacenamiento, lo cual básicamente basaba una estrategia de dedicación por zonas y aleatorio dentro de cada una de ellas. A partir de esta estrategia, logramos un mayor aprovechamiento de los espacios con respecto a una dedicada y una reducción de desplazamientos con respecto a una aleatoria pura. Adicionalmente, y para poder aplicar esta estrategia, se propusieron distintos escenarios o distribuciones para evaluar las siguientes características que consideramos pertinentes. Una era el aprovechamiento tanto del espacio horizontal como vertical, la accesibilidad a todos los materiales y la homogeneidad en el diseño y sencillez en la transición del layout que hoy mismo poseían al nuevo propuesto. Luego de este análisis, llegamos a la conclusión de que la opción 1 es la más adecuada para cumplir con los objetivos de mejora propuestos y es la alternativa más acorde para comenzar con la implementación de soluciones digitales que desarrollaremos en los siguientes apartados. Entendemos que esta opción, a pesar de tener el inconveniente de poseer dos pasillos, como pueden observar F y G,
juntos, dificultando el alcance de los productos almacenados en el pasillo G, ataca los problemas de altos tiempos de búsqueda y recorridos y a su vez compensa los tiempos extras que surgen de esa dificultad. Continuamos con la clasificación ABC. Como bien mencionamos anteriormente, cuentan con una estructura física que está bien delimitada. Es decir, para nosotros es imposible casi modificar el área de ingreso y egreso, entonces tuvimos que mantener la estructura. Es por ello que el área de preparación de pedidos se encuentra en el rincón inferior y por ello decidimos utilizar una clasificación ABC y una localización de forma radial, donde A es donde se encuentran los ítems de máxima rotación, B donde se encuentran los de rotación media y C los de baja rotación. Por otro lado, hablando acerca de la recopilación, relación y uso de la información disponible, vamos a proponer el uso de una ERP. En este caso proponemos uno en particular que es un open source con un módulo de Warehouse Management, como es la licencia Odoo. Esta va a tener un costo por módulo y por usuario. Cuando utilizamos y empleamos un ERP, hay módulos que no son negociables, es decir, son básicos, imprescindibles, para poder luego implementar los que nosotros efectivamente queremos. Ellos son los módulos de finanzas y facturación y los de contabilidad. Por otro lado, nos interesa contar con el módulo de inventario para poder hacer un seguimiento del stock por producto, la planificación para establecer los puntos de pedido, el análisis del consumo, el módulo de compra para mantener existencias para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes y para finalizar el módulo de ventas para registrar los egresos para un stock más confiable. Siguiendo con las propuestas de mejora en cuanto a la recopilación y uso de la información disponible, creímos conveniente implementar un sistema de codificación para cada SKU que tiene la empresa y teniendo en cuenta que los productos no son perecederos, no era necesario un seguimiento de lote y fecha de caducidad. Teniendo esto en cuenta, procedimos a identificar las familias involucradas, como podemos observar, con 2 iniciales cada una. Creemos que esta información es pertinente que se vea reflejada en el código para no despojarnos totalmente de los atributos de los productos y lograr una ágil identificación empleando esas 2 letras para reconocer el tipo de familia en cuestión. Por otro lado, teniendo en cuenta que no creemos necesario reconocer atributos técnicos dentro de cada familia, ya que complejizaría mucho el código sin brindarnos demasiados beneficios, utilizaremos 4 dígitos que irían creciendo de manera secuencial con la adhesión de nuevos integrantes de cada familia. Como complemento a esta propuesta, y con el objetivo de implementar un sistema de codificación eficiente, seleccionamos el uso de código QR, ya que es de ágil adaptación para el personal y rápida aplicación en el almacén. Sumado al hecho de que los dispositivos que utilizaremos para mejorar la preparación de pedidos, que desarrollaremos más adelante, vienen incorporados con lectores de QR. En cuanto a la impresión y aplicación de las etiquetas, utilizaremos un generador de códigos QR asociados a una macro en Excel, que junto con la base de datos de todos los SKU nos proporcionará una rápida gestión en el etiquetado. La información de lectura de cada código QR contiene el código del material, la descripción del material, la clasificación A, B o C y la posición del almacén donde se ubica. Acto seguido pasamos a hablar del hecho de facilitar los desplazamientos y las comunicaciones. Para ello haremos hincapié en lo que es la estrategia de picking. ¿Qué vamos a decir? El picker va al producto con un approach mucho más tradicional y donde el picker es el que realiza los desplazamientos, o el producto va al picker. Esta opción involucra un mayor nivel de inversiones y costos en los cuales decidimos no incurrir. Es por ello que decidimos el picker a producto. Además de esto, debemos decir cuántos pickers se ven involucrados en el proceso de armado de pedidos, cuántas etapas vamos a considerar nosotros que son necesarias para concretarlo y cuántos pedidos realizamos en simultáneo. Para ello, vamos a consultar cuál es la distribución actual. ¿Es compleja, es sencilla? ¿Cuántos pasillos nosotros tenemos y qué tan complejo es? ¿Cuántos pisos hay? Por otro lado, tenemos la variedad de productos, que eso hace hincapié en la cantidad de SKUs que posee la empresa, y finalmente la probabilidad de que 2 pedidos sean similares o cuasi idénticos. Una vez que obtuvimos estas respuestas, distribución actual sencilla, pocos pasillos, variedad de productos alta,
por tener más de 1000 SKUs y probabilidad de que sean similares baja, decidimos que la opción óptima iba a ser un pedido, una etapa, un picker. Por el tipo de actividad que desarrolla la empresa, la estructura y la practicidad de los carros empleados para preparación de pedidos no es un tema menor. Por esta razón, contemplamos algunas series de características necesarias en los carros de picking con el objetivo de optimizar la preparación. En este caso, podemos mencionar la flexibilidad para aportar diversos tipos de pedidos, la practicidad de desplazamiento en pasillos reducidos y la necesidad de soporte para además herramientas que el picker pueda precisar. Traduciendo esas necesidades en requerimientos, llegamos a la conclusión de que los carros deberían tener un soporte para el dispositivo que el picker utiliza, una escalera incorporada para evitar tiempos muertos en caso de que tenga que recolectar ítems en altura, y varios niveles para contar con suficiente espacio para poder preparar materiales que quizás no vienen en formato caja o no pueden ser apilados. Además, vienen incorporados con un pocayoke, con una traba, es decir, que solo se le va a liberar el carro cuando se le coloca el dispositivo empleado para el picking, diseñado para este fin, y que el dispositivo se pueda remover únicamente en caso de que se deje el carrito en el lugar correspondiente finalizado la preparación. Adicionalmente, implementamos el uso de handys para la comunicación dentro del depósito, que es una alternativa muy económica y muy simple de aplicar, teniendo en cuenta que tienen 4 pisos de almacenamiento y son 7 personas trabajando simultáneamente en el depósito. Gracias a los handys es muy sencillo reconocer las ventajas, como por ejemplo compartir información de manera inmediata, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo y disminuir las demoras por malentendidos, dudas o simplemente una falta de comunicación. Vamos a hablar sobre la disminución de los tiempos de preparación de pedidos y de los desplazamientos. Palabras mayores van a ser mapeo de almacén y metodología de búsqueda. Cuando hablamos de mapeo, estamos hablando de una abstracción de la realidad. Entonces vamos a tratar de representar cómo se vería desde arriba en 2 dimensiones el almacén. Y en la primera imagen lo que podemos ver es que vamos a ir otorgándole nombres a los distintos pasillos, siendo 1, 3 y 5 los laterales, 2, 4 y 6 los transversales. En la imagen del medio podemos ir viendo cómo a cada una de esas posiciones de pasillo le vamos otorgando un nombre, siendo los 2 primeros dígitos el número del pasillo en el cual se ubica y los 2 finales cuál es la altura en I a medida que vamos yendo hacia el final del almacén. En la última imagen lo que podemos ver es que además de esa posición de pasillo, vamos a otorgarle un nombre a la posición del rack. Pasamos a hablar de lo que es la metodología de búsqueda. Decidimos la metodología de búsqueda en S porque la complejidad del almacén no es tal para justificar una búsqueda de un óptimo. Es decir, vamos a incurrir en costos computacionales y en erogaciones demasiado altas para obtener valores similares. Además de eso, fue muy fácil para nosotros diseñar un listado con filtros en Excel para poder organizar todos los pedidos. Por ejemplo, acá tenemos un pedido que contempla únicamente ítems en la última columna o el último pasillo. Entonces vamos a ver que las posiciones del 1 al 15, porque en el eje IVA del 1 al 15, van a estar ordenadas de manera tal que van a tomar el valor del producto, van a extraer la información para identificar los pasillos a recorrer, seleccionan el recorrido, ordenan el listado de pedidos en base a ello, implementan un algoritmo para determinar el tiempo. Hablamos de tiempos porque realizamos un estudio de tiempos con MTM. Utilizamos MTM2 y MTM Logistic. Tratamos de desglosar cada una de las actividades que veíamos que los pickers desempeñaban y hacían en el almacén. Es por ello que buscamos llamar al tiempo estándar de cada uno de los pedidos como una sumatoria del tiempo de recorrido, es decir, del desplazamiento de la persona en el almacén, sumado a un tiempo de toma de ítem que va a multiplicarse por la cantidad de ítems que debemos tomar en cada posición, más un tiempo de búsqueda en la aplicación para ir luego al siguiente ítem. Todos estos valores son los que vamos a utilizar en el algoritmo.
Como conclusiones del estudio de tiempos mencionado y detallado por mi compañera Constanza, lo más importante a destacar es que un número de ítems en un pedido no implica necesariamente un menor tiempo de recorrido. El tiempo de búsqueda resulta ser similar en ambos tipos de pedidos, sea minorista o mayorista, y las variables que determinan la diferencia de tiempos entre ambos tipos de pedidos son el tiempo de recorrido en almacén y el tiempo de picking de cada ítem, siendo más preponderante un mayor tiempo de picking en los pedidos mayoristas y un mayor tiempo de recorrido en almacén en pedidos minoristas. Con toda esta información y estas soluciones, vamos a buscar crear una aplicación con diversas transacciones para ir sorteando las distintas necesidades que van surgiendo en el almacén. Además de ello, buscamos utilizar algo que se denomina diseño UX, donde vamos a tratar de que estas aplicaciones que vamos a ir diseñando sean de fácil adopción para las personas nuevas en la organización. Y además de que lo consideren efectivamente una ayuda y no un problema a la hora de realizar sus tareas. Entonces vamos a ver botones grandes, vamos a ver información justa y necesaria, y así. Bien, pasando a lo que es el monitoreo de la evolución en el tiempo, uno de los puntos que nos llamó la atención al hablar con la gerencia y los operadores en el almacén fue que a pesar de contar con 1.175 SKUs distintos, no tenían una clara política de inventario. Simplemente contaban solo los materiales donde encontraban diferencias en el momento de armado del pedido. Aprovechando la clasificación ABC que definimos, decidimos cambiar esto y tener una política de inventarios basada en conteos cíclicos según la clasificación de cada material. En este caso, todos los materiales con clasificación A se contarán 3 veces al año, todos los clasificación B 2 veces al año y los clasificación C 1 vez al año. Para el monitoreo de la evolución en el tiempo, también decidimos implementar un dashboard de indicadores. Por un lado, quisimos separar lo que son los KPI, que son una forma de medir el desempeño, el grado de cumplimiento respecto a determinados objetivos que vamos pactando, y por otro lado, los OKR, que son la metodología de organización del trabajo. Estos buscan inspirar, buscan motivar. Otra cuestión es que estos están divididos o generados por áreas en particular. Por ejemplo, tenemos OKRs para leadership, tenemos OKRs para marketing y ventas, tenemos OKR para la parte del almacén. Entonces, lo que vamos a hacer es pactar diversos objetivos con metas inspiradoras para poder ir tratando de cumplirlos y motivarnos a seguir creciendo y mejorando. En cuanto a los KPIs que definimos, como podemos ver en pantalla, algunos de los más importantes son las exactitudes de los inventarios, la efectividad en la preparación de pedidos, el porcentaje de referencias vivas y, por supuesto, el nivel de cumplimiento de entregas a clientes. Otra de las propuestas de mejora que mencionamos y creemos pertinente aplicar fue basada en el concepto de blockchain. Blockchain es un concepto que está tomando mucha fuerza en la industria en la actualidad y es una de las razones principales es porque es por su transparencia y trazabilidad de información en tiempo real. En nuestro caso, aprovechamos este concepto y lo implementamos con el fin de lograr un mejor seguimiento de los pedidos entregados a los clientes y poder de esta manera transparentar la información con los intervinientes en el proceso y llevar indicadores de rendimiento de performance. La plataforma que seleccionamos que incorpora el concepto de blockchain se llama Comprobate y la misma tiene distintas funcionalidades como por ejemplo la lectura de los códigos QR en los remitos que nos permite luego de escanearlos tener toda la información pertinente a las operaciones de ese documento. También nos permite subir fotos de los remitos de entregas conformados, confirma aclaración y fecha por el cliente, quedando como registro único compartido, y también ofrece un servicio adicional de geolocalización para rastrear en tiempo real el estado y la ubicación de cada pedido. Con el objetivo de exhibir las mejoras obtenidas, presentamos 3 escenarios en los cuales se analizó el tiempo de preparación de 2 pedidos modelos, minorista y mayorista, obtenidos a partir de, en el escenario A, la distribución actual sin algoritmo de mejora de recorrido, es decir, situación actual como vimos en un inicio, la distribución en el escenario B actual aplicando el algoritmo de recorrido en S, y el escenario C con la distribución ABC planteada más el algoritmo de recorrido en S. Para esto, los pedidos que tomamos como modelo
Es un pedido minorista con 21 SKUs distintos y 71 unidades, y un pedido mayorista con 9 SKUs y 85 unidades. Como mencionó Agustín, en el escenario A tenemos una distribución actual sin algoritmo de búsqueda. Vamos a ver que estas gráficas se van a volver como árboles de Navidad que van a ir encendiendo y apagando las luces. No tenemos un recorrido preestablecido, por eso tampoco hay dirección de cómo nos movemos en el almacén, y pudimos observar mediante el cronómetro que el tiempo de preparación medio del pedido minorista era de 19,10 minutos, mientras que el mayorista rondaba los 15,95. En una segunda instancia tenemos el escenario B con la distribución actual todavía, pero aplicando el algoritmo de recorrido en S. Ahora sí vamos a tener una dirección de cómo movernos y vamos a ver que estos tiempos que fueron calculados con el MTM rondan para los minoristas 18,2 minutos y para los mayoristas 15,6 minutos. Escenario final, vamos a implementar también el nuevo layout con la distribución ABC más el algoritmo de recorridos en S. Las posiciones cambiaron y la distribución cambió. También utilizamos el estudio de tiempos que mencionamos anteriormente y obtuvimos que el tiempo de preparación medio del pedido minorista ronda los 10,8 minutos, mientras que para los mayoristas es de 8,62. Como bien pudimos ir escuchando a medida que iba narrando los diversos escenarios, la evolución fue significativa. Podemos ver que estos valores disminuyeron notoriamente. Bien, con el fin de... Continuamos con el análisis de factibilidad y el estudio económico. Bien, una de las principales premisas que teníamos con este proyecto era poder demostrar que todas las propuestas que fueron mencionadas no requerían una gran inversión para ser aplicadas y así fomentar a las pymes a que se den sus primeros pasos en la industria 4.0. Las consideraciones que tuvimos para este estudio económico son que no tuvimos en cuenta la inflación, ya que la inversión se evalúa en periodos largos de tiempo y particularmente en Argentina es muy variable. Tomamos una tasa de descuento del 16% anual y utilizamos el método contable para el valor de los desechos de los activos y tomamos una conversión de dólar peso al 18 de septiembre del 2021 de $1.98. Si podemos observar la inversión inicial dentro del flujo de caja durante los próximos 5 años, dado el nivel de ingresos y egresos que tiene la empresa, realmente la inversión se recupera en el primer año, con lo cual validamos una de las premisas que estuvimos mencionando a lo largo de todo este proyecto. Vamos a cerrar con las conclusiones. Y lo que podemos destacar es que nuestro objetivo profesional era ayudar a Papelera y PAC a dar los primeros pasos e impulsarlos hacia lo que era la industria 4.0. Como desafío personal, tomamos el hecho de descubrir los costos y los tiempos no productivos ocultos, el uso de herramientas relativamente sencillas, reducciones teóricas y ahorros considerables, empleando herramientas que fuimos aprendiendo a lo largo de la carrera, pero también en nuestra vida profesional. Por otro lado, un objetivo personal que nosotros tomamos era alentar la inversión en soluciones digitales. Pudimos llegar a destacar los bajos costos iniciales, pues al emplear metodologías ágiles también se permiten mejoras graduales y que sean de alto impacto a una mayor velocidad. Cuestiones que queremos destacar también es que de aquí al futuro las nuevas generaciones tendrán mayores facilidades en lo que respecta a la adaptación, inclinación por la tecnología. El paperless warehouse será el futuro. Los registros digitales tornan la información mucho más accesible, trazable, localizable. Y las pymes tienen la oportunidad de ser pioneras en el empleo de estas nuevas tecnologías. Toman su situación por las riendas y tratan de convertirse en protagonistas. Esperamos que el presente trabajo sea de utilidad para la empresa y que desencadene el interés y el estudio financiero más detallado para que finalmente las propuestas sean llevadas a cabo. Desde ya, muchas gracias.